Mateo 5, 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este es un texto difícil de leer, aún más para aquellos que tienen la sangre un poco más caliente. Pero antes de empezar el estudio de hoy, de este texto, vamos a recordar el contenido que hemos visto hasta aquí en el Sermón del Monte. Primero Jesús, en el principio del capítulo 5, nos enseña y enseña a los discípulos y a nosotros las características de un verdadero cristiano a través de las bienaventuranzas. Un cristiano es aquel que es feliz porque es humilde, manso, tiene hambre y sed de justicia, es misericordioso y tiene un corazón limpio. Todos esos cambios de vida, de cómo miramos hacia cada situación, nos hacen sal y luz del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nos mezclamos, pero sazonamos, alumbramos. En el versículo 17 del capítulo 5 mismo, Jesús empieza a hablar de la ley diciendo que no ha venido para negar la ley, sino para cumplirla. Entonces, lo que iba a enseñar no era algo diferente de la ley, pero sí que era diferente de la costumbre que aquellos fariseos y escribas que se llamaban pueblo de Dios hacían. Comienza entonces con esas comparaciones entre lo que fue dicho y lo que él decía. Y pasamos todos estos últimos sermones hablando de esas 2 frases sin parar un poco para pensar en ellas. Como este será el último sermón que las utiliza, no podemos dejar pasar. Respecto a la ley, Jesús hace una comparación entre lo que fue dicho a los antiguos y lo que él ahora dice. Es como si estuviera mirando hacia la práctica de los más religiosos de aquel entonces y diciendo que él sí que tenía y que tiene la verdadera interpretación de la ley y no ellos. Entonces, si miramos con ojos humanos, la situación es esta. Un joven de unos 30 y pocos años, hijo de un carpintero, que como hemos leído en Isaías 53, no tenía buena apariencia, de la tribu de Belén, diciendo que su interpretación de la ley es la adecuada. Y lo curioso es este sermón del monte terminar con la impresión que este contenido todo ha causado a la gente,
que también hacen una comparación entre Jesús y los escribas. Vamos a ver ahí en los versículos 28 y 29 de Mateo 7. Si echáis un vistazo, vemos que la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como escribas. Es como dicen los versículos. Y es justo esta la autoridad que encontramos en la palabra de Dios. Y por eso la reconocemos aquí como nuestra única regla de fe y práctica. Cuando leemos estas palabras, encontramos Dios hablando con nosotros. Una autoridad que no viene de hombres. Y por eso, cuando uno predica la palabra de Dios, no predica con autoridad propia, sino con la autoridad de Cristo. Es como estoy haciendo aquí hoy. No con mi autoridad, pero con la autoridad del Señor. Pero cuando Jesús predicó el Sermón del Monte, Él no predicó con una autoridad prestada, otorgada. Sus palabras son propias, pero yo os digo. Esto es impresionante y no podríamos pasar de este texto sin hablar de estas dos frases de este texto del Sermón del Monte. Entonces, habiendo hablado eso, vamos a estudiar las dos últimas veces que Jesús dijo esa frase con tanta autoridad. Los versículos 38 al 48 del capítulo 5 hablan de venganza y de la práctica del amor. Y en un mundo tan egoísta, un mundo que lo importante es uno amarse a sí mismo, es vivir y hacerse feliz. Hablar de amor, como nos enseña las Escrituras, es algo que va en contra a todo que oímos por allí. Pero Jesús nos explica que cumplir la ley ni siempre es recibir todo lo que te es de derecho. Y por medio de algunos ejemplos, Él rescata un aspecto importante de la ley, que es lo que vamos a ver primero, que es nuestra primera lección, que es: no somos el centro de la ley. Nosotros no somos el centro de la ley. Pero podemos preguntarnos, ¿no es justo que uno reciba en proporcionalidad todo lo malo que ha causado? ¿No es justo? La respuesta es sí. Entonces, lo que Jesús estaba en contra de la visión de los fariseos. Primero, hablamos cómo funciona nuestra naturaleza. Cuando uno sufre alguna pérdida, lo que es natural, lo que está dentro de nosotros, es el deseo de hacer un daño aún más grande. Al otro, claro, vengarnos. Esto se llama también retaliación o represalia. Y lo que dice allí en Levítico 24, cuando habla de esta ley, versículo 20, es el siguiente: rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Cuando miramos y leemos eso hoy en una sociedad de buenas apariencias, decimos, esto parece algo malo. Pero la verdad es que esta ley impide la retaliación, al mismo tiempo que castiga, que pune al deudor. Entonces, esta ley existía para evitar algo más, hacer un daño más grande que el que recibió, para garantizar un castigo justo. En el momento que Jesús estaba hablando con los fariseos, esta ley era utilizada como una justificativa para venganza. Y es curioso estudiar esta ley del talión, que es como se llama. El código de Hammurabi
años antes del pueblo de Dios, años antes de Abraham, que incluso decía lo mismo. Pero si estudiamos bien la ley del Señor y el código de Hammurabi, reconocemos también diferencias que son nítidas. Algo que llama la atención es que la ley de Dios valora mucho más la vida que los objetos. Diferente del código de Hammurabi, por ejemplo, que acepta castigos con la vida o con dolores, mutilaciones, por objetos robados o averiados por otros. Lo importante de esta ley, entonces, es reconocer que ella sirve para regular la venganza, para que la venganza no sea despiadada. Y Jesús nos enseña, así como el divorcio que hemos estudiado hace unas semanas, la retribución con la misma moneda también viene de un corazón duro, de la dureza del corazón. Así que vemos que aquí los que tienen la sangre, como he dicho antes, más caliente, se molestan un poquito. Entonces no puedo vengarme. ¿Y por qué no puedo? Si está en la ley. Jesús utiliza aquí 4 ejemplos muy claros para enseñarnos lo que Él nos quiere pasar aquí por este texto. Él utiliza ejemplos con un contexto cultural totalmente aplicable. O sea, Él hablaba y la gente comprendía perfectamente. El primer ejemplo, Jesús habla de uno que te da una torta y le debes ofrecerle la otra mejilla. Aquí sabemos que no es hablar solo de un dolor físico, sino que también un insulto moral. Pegar a alguien en la mejilla es un insulto moral. Pero esto de llevar una torta en la mejilla lo comprendemos muy bien y no hace falta explicar. Pero el segundo ejemplo es algo más cultural y se hace necesario explicarlo. En la ley mosaica, la capa era algo inalienable. Ningún juicio te podría quitar la capa para pagar una deuda. Esto era muy claro en la ley. La túnica sí, lo que veía se utilizaba por fuera sí, que era la túnica, pero la que iba pegada en el cuerpo, que era la capa, no. Lo que Jesús nos dice aquí es que hasta mismo algo que es de derecho, no debemos fijarnos en estas cosas. Y Él sigue con el tercer ejemplo, que también es muy cultural y tiene una relación con la dominación romana. Era una costumbre entre los romanos, entre los soldados romanos, obligar a los civiles a llevar una carga por una distancia específica. Esa era una costumbre de aquel entonces. La actitud de los discípulos de Jesús no debería reconocer eso como con un rencor o con ganas de vengarse, sino con una actitud servicial, dispuesto a recorrer una segunda milla más. Y sigue con el cuarto ejemplo que ya no podemos más aguantar de tan difícil y que también comprendemos muy bien y tiene una relación con la generosidad. Y vemos que estos 2 últimos ejemplos que Jesús utiliza, tanto llevar la carga como prestar dinero, no es algo que iría a juicio, es algo del día a día. Jesús nos hace comprender con estos 4 ejemplos que es la actitud que viene de un corazón cambiado es lo que importa. Una justicia mejor que la justicia de los hombres. Y eso no quiere decir que debemos ser tontos hasta el extremo. Porque en estos ejemplos lo que vemos es que Jesús utiliza
una exageración al decir, por ejemplo, que se debería dar también la capa. Esto nadie iba a hacer. Es solo para enseñarnos al extremo. O entonces, en el versículo 42, haciendo una generalización para todas las situaciones. Esto es para enseñarnos que no hay límite para que podamos manifestar misericordia. Pero también encontramos situaciones en que la resistencia, la oposición, no es pecaminosa. No aquí en el texto, pero vemos ejemplos así en las Escrituras. Un ejemplo muy conocido es cuando Pablo resistió a Pedro en su cara. ¿Por qué lo hizo? Porque el amor le exigía que lo hiciera. Pedro hacía daño a la iglesia y hacía daño también a los nuevos creyentes. Otro ejemplo es cuando Jesús llegó al templo en Jerusalén. También se enfadó con los que estaban ahí vendiendo cosas en el patio de los gentiles. Esta actitud era inaceptable, pues la pureza del templo estaba en juego. Pero, ¿qué hay en común en estos dos ejemplos que sí podemos resistir? Ninguno de los dos fue por algo personal. Ellos resistieron por el Evangelio. Ellos resistieron por la iglesia. Ahora miramos a eso y preguntamos, ¿cómo aplicar esto en nuestros días? ¿Hay alguna situación que te hace pensar en venganza hoy? ¿Es algo que tiene relación con el reino de Dios? ¿O es por un tema personal? Nuestras actitudes, hermanos, demuestran nuestras prioridades. A lo mejor algo que me molesta mucho hoy, que me hace sentir agraviado, tiene relación con mi egoísmo, con mi orgullo. Jesús nos está recordando por medio de estos versículos que no somos el centro del universo. No somos el centro de la ley. ¿Tus luchas tienen relación con cuestiones personales o estás luchando para que el nombre del Señor sea glorificado? Esta es la pregunta que debemos hacer. ¿Utilizas la ley para apuntar los errores de otros? ¿O utilizas la ley para sacar ventajas personales? La palabra de Dios nos dice que nuestra vida, nuestras decisiones deben reflejar que no somos de aquí, que tenemos un amor que no es de este mundo. Hasta mismo el uso de mis derechos deben apuntar para el cambio que Jesús hizo en mi corazón. Isaías 53, 7, que hemos leído ahora en unos minutos, es uno de los versículos que más me llama la atención, más me emociona. Dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Jesús tenía derechos? Pregunto yo. Sí. ¿Su juicio fue justo? No, no fue justo. Pero él no echó mano de sus derechos porque comprendía su vocación, que era sufrir por injustos y pecadores como tú y yo. Hoy Dios nos recuerda que no estamos en el centro del mundo. Así que deja de quejarte por las injusticias que sufres. Para de quejarte y empieza a dar testimonio como un hijo de Dios. Lo que seguramente agradaría a Dios, a nuestro Dios, es reconocer aquí en la iglesia, en Toledo, aunque llena de pecadores arrepentidos,
pero pecadores arrepentidos que puedan hablar como Pablo habló a los Gálatas en el capítulo 2, versículos 19 y 20, que habló el siguiente: por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo es la razón de todo, y no tú. Un verdadero discípulo de Cristo ya no vive para él mismo, sino para Cristo. Pero es verdad, yo sé que salir del centro, que dejar de ser egoísta, duele, molesta y muchas veces nos humilla. Pero Jesús también se humilló a sí mismo. Se encarnó y murió muerte de cruz. Pero lo hizo por amor a sus hijos. Y este es el tema que vamos a ver ahora en la segunda parte de este sermón. No somos el centro de la ley, es lo que hemos visto ahora. Los versículos 43 al 48 nos enseñan que el amor es el centro de la ley. El amor es el centro de la ley. Las discusiones ahí respecto al amor y al prójimo en aquel entonces eran tantas que ni saber quién era el prójimo, ellos sabían bien. Recordamos de la parábola del buen samaritano. Se la contó Jesús para contestar a un intérprete de la ley la siguiente pregunta: ¿quién es mi prójimo? Después de la parábola, que la conocemos bien, ¿quién fue el prójimo del hombre caído en el camino? El que tuvo misericordia con él. Vemos que ellos no tenían claro quién era el prójimo y la tradición les había quitado algunas palabras de la ley y le habían metido otras. Si miramos ahí en Levítico 19, versículo 18, dice: no vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. O sea, la ley no dice nada de aborrecer al enemigo, como Jesús citó aquí. Y sí que habla de amar como a ti mismo. Entonces, ellos ya tenían una interpretación de la ley que llevaba a amar solo a aquellos más cercanos, o solamente a los hermanos, como en los ejemplos que Jesús utiliza en los versículos 46 y 47. Y esta semana, en un curso de plantación de iglesias que he hecho, se lo preguntaron al pastor conferencista cuál era el principal desafío para plantar una iglesia. Una pregunta interesante. Aún más para un pastor que está muy acostumbrado a estudiar campos misioneros y sacar informes de oportunidades y de desafíos. ¿Y cuál fue la respuesta? Uno puede pensar que es el desafío financiero, pero no ha sido esta la respuesta. Otro puede decir que la persecución, o la lengua, o la cultura. Nada de eso, nada de eso. ¿Sabe cuál ha sido la respuesta? El desafío más grande para una iglesia es el verdadero amor. Hacer bien las cosas, pero con la motivación adecuada. Motivación en el amor. Y Jesús concluye esta parte del sermón que habla de un tema que es el resumen de toda la ley. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La actitud de amar
solamente aquellos cercanos, aquellos que nos aman también, construye muros entre la gente. El muro entre los judíos y los gentiles seguramente era más grande que las murallas aquí de Toledo. Incluso en el siglo XVIII han encontrado una señal que había en una barricada diciendo que los gentiles no eran bienvenidos de ahí adelante, cerca del templo de Jerusalén. Jesús llega y ordena el amor hacia los enemigos. Esto probablemente ellos nunca lo habían oído con tanta claridad. Recordando la parábola del buen samaritano, otra vez, no deberíamos preguntar quién es mi prójimo, sino que nosotros debemos ser el prójimo de aquel que necesita. Y da igual quién sea. Esa es la enseñanza de la parábola. Y es lo que Jesús nos enseña aquí también. Y amar al enemigo es un texto que no está escrito así literalmente en el Antiguo Testamento, pero ya encontramos este concepto allí. Abramos nuestras Biblias en Éxodo 23, versículos 4 y 5. Éxodo 23, 4 y 5. Dice: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda. Antes bien, le ayudarás a levantarlo. El contexto de Éxodo 23 no era que ellos valoraban mucho la vida de los animales, como hoy, que casi los animales valen más que los humanos, ¿no? Era por ser una propiedad del enemigo. Era por cuidar de algo que era del enemigo. Y dice un pastor, entre asistir al enemigo y amarle, no hay más que un paso. Y Jesús ha dado ese paso. Por medio de este paso que Jesús dio y nosotros ahora tenemos también que dar, seremos reconocidos por nosotros mismos y por los demás, los de fuera de la iglesia, como hijos de Dios. Esto es lo que nos dice el texto. ¿Y por qué? Porque nuestro Dios es así. Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Hace llover sobre justos e injustos. Esto que el texto habla es lo que hoy llamamos de gracia común. Nuestro amor a los enemigos, nuestras oraciones por aquellos que nos ultrajan y persiguen, nada más es que reflejar la gracia común que Dios manifiesta a los malos y a los injustos. El Dios que creemos y servimos es un Dios lleno de gracia. Por eso su pueblo, nosotros que estamos aquí, tenemos una tarea especial, algo totalmente diferente de lo que el mundo puede ofrecer. Ahora que tenemos vida, ahora que conocemos personalmente a Cristo, ya no podemos ser como el mundo. El amor que hemos recibido de Dios cambia todo. Pablo, hablando de este amor, en su primera carta a los Corintios, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres,
y si entregase hasta mismo mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufridor, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¡Wow! ¿Qué amor es este que Pablo describe aquí? No es un amor que viene de un conocimiento humano. Solo Dios nos puede enseñar el amor como vemos aquí. Solo podemos amar de esta forma si el Espíritu Santo nos ayudara a hacerlo. Recordemos también palabras de Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 6 al 8, que dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá algunos por un justo. Con todo pudiera ser que algunos hará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús nos muestra su amor muriendo por pecadores como tú y yo. ¿Comprendes? Porque Él hablaba como quien tiene autoridad. Él hablaba de lo que vivía. Y Él cumplió todo lo que habló. Él lo hizo todo por amor. Primero por amor al Padre, pero también amor por nosotros. Esta es la relación que debemos tener con la ley. No debemos cumplir la ley para recibir algo de Dios. Cumplimos la ley por amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Si lo escuchas este sermón, dice, vale, qué bonito este amor, pero sigo con ganas de vengarme. Y lo que quiero mismo es amar a aquellos que me aman. No quiero amar a la gente de fuera. Si esta es tu situación, debes reconocer todo lo que recibes y no lo mereces. Amamos no basados en mérito. Amamos porque hemos sido amados por Dios primero. Y cuanto más nos damos cuenta del amor que hemos recibido, más nos libramos de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, más tenemos fuerzas para amar a los otros, a los diferentes. Terminar los temas de la ley que hablamos de no matarás, hablamos del adulterio, hablando ahora de amor, nos llama la atención. Hay una frase en la carta de Pablo que habla del mismo tema. Él dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús también dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Si seguimos todavía con deseo de vengarnos, de amar solo a aquellos que nos aman, demostramos al mundo que todavía pensamos que estamos en el centro de las atenciones. Pero cuando abrimos mano de la venganza, de nuestro egoísmo, y amamos a nuestros enemigos, oramos por aquellos que nos persiguen, ahí sí reflejamos
el amor infinito que hemos recibido de Cristo. Jesús nos enseña que el mundo conocerá que somos sus discípulos si amamos unos a los otros. Que Dios, por medio de tu Santo Espíritu, pueda ayudarnos a cumplir la ley. No por interés, no por orgullo, no con nuestras fuerzas, sino con amor. Amor a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Nuestra oración hoy debería ser que nuestra iglesia fuera llena de amor. Que nuestras familias también sean llenas de amor. Y que este amor sea reconocido por nuestros vecinos, por nuestros familiares que todavía no reconocen a Jesús como su Salvador, por nuestra ciudad, y que todos sepan que somos discípulos de Cristo. Vamos a orar. Dios y Padre, tú que eres nuestro Salvador, el Señor de nuestra vida, que eres un Dios de amor, que nos amó de tal manera que nos ha dado tu Hijo unigénito. Te pedimos en esta tarde, Padre, ayúdanos a amar. Ayúdanos a reconocer que este amor tan grande que hemos recibido sin merecerlo, que Él debe mover nuestras actitudes. Danos fuerzas para reflejarte en la vida de aquellos que tampoco no se lo merecen. Ayúdanos, Padre, a amar nuestros enemigos. Pero antes de eso, ayúdanos a amar nuestros hermanos de la iglesia. Llénanos, Padre, con tu santo amor, para que podamos amar a aquellos que son diferentes. No un amor, Padre, que acepta el pecado uno del otro, pero un amor que nos ayuda a confrontarnos cuando necesitamos. Un amor que nos ayuda a caminar una milla más. Un amor que ajusta nuestras motivaciones al cumplir la ley. Necesitamos, Padre, de tu Santo Espíritu para hacer una obra en nosotros, para que podamos amar como tú nos amas. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.